Y bien, amigos del auditorio, como tuvimos la oportunidad en la edición 2014, en esta 2015, en el marco de la octava edición de la Expo Baja Seafood Ensenada, nos da muchísimo gusto nuevamente recibir al Comisionado Nacional de Pesca. Ya eres amigo de los ensenadenses, Mario Aguilar Sánchez, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contento y efectivamente aspirando a ser amigo de los ensenadenses, baja californianos, de donde por cierto mi madre es nativa, es de Tijuana, y desde luego de los pescadores y acuacultores de la que región. Son mis amigos y que además siempre responden con producción al mercado y en sus actividades. Gracias por la oportunidad de estar contigo. No, al contrario, bueno, estábamos analizando un poquito las líneas de tu discurso inaugural y él hizo un paréntesis antes de cortar el listón, ¿no? Decir, bueno, permítanme nada más hacer la acotación del crecimiento que ha tenido el sector, ¿no?, en los últimos años, y me gustaría retomar tus palabras, comisionado, en el sentido de cómo ha crecido, porque finalmente presumía, si se puede, de la palabra presunción en el discurso inaugural, decir que, bueno, pues la meta del presidente Enrique Peña Nieto era de poder llegar a los 12 kilos, ¿no?, del consumo de ingesta, ¿no?, al término de esta gestión, y ahorita vamos por los 11 kilos 600 gramos, dijiste. 11,400, 11,400, sí. A ver, ¿cómo hemos avanzado, cómo lo hemos logrado? Sé que tienes una campaña a nivel nacional, que esto es muy importante, pero hay muchos retos para el sector, cadenas en frío, los distribuidores, en fin. Así es, el sector es, por definición, en México y en el mundo, el sector pesquero y acuícola se caracteriza por sus retos. Recordemos que la pesca, de alguna manera, es la última cacería que se realiza con un propósito comercial. Y en ese sentido estamos a expensas de la naturaleza, del comportamiento de las especies, etcétera. Del niño que viene este año. Niño, niña y otros fenómenos meteorológicos, el cambio climático que impacta a las especies y lo que ocurre en el Golfo es precisamente un ejemplo del impacto que puede tener el cambio climático en la productividad. Y efectivamente, sobre el otro punto que mencionabas, el consumo, yo diría que todo tiene sentido, toda la actividad productiva, todo tiene sentido si el ordenamiento pesquero en dos cosas. Cuando vemos un impacto y un beneficio en los pescadores y en los acuacultores, es el primer gran símbolo y significado del por qué hacemos las cosas. Pero el segundo es el consumo. El mexicano hace un par de años, poco más, tenía un consumo per cápita de 8.9 kilos. El presidente de la República anunció que como meta sexenal para incrementar el consumo, 12 kilos. Es decir, pasar del 2013 al 2018 de 9 a 12 kilos. Y hoy podemos anunciar que el consumo per cápita, hoy por hoy, a menos de 3 años de haber iniciado esta administración, ha alcanzado 11 kilos 400 gramos, es decir, que estamos a 600 gramos de alcanzar lo que era la meta sexenal. ¿Pero esto quién lo mide? Esto se mide por el consumo, el peso desembarcado. Es una estadística. Una estadística de consumo. Así es, y además es una metodología muy estricta y estamos siguiendo la metodología de FAO. Y eso es por lo que estamos corroborando que efectivamente incrementamos 2,5 kilos prácticamente el consumo. De hecho, ya teníamos indicios de ello, pero hicimos una revisión muy escrupulosa para estar ciertos de que habíamos alcanzado esta meta, que hoy podemos anunciar. Lo que era una meta sexenal prácticamente se convirtió en meta de 3 años, por lo cual ahora vamos a tener metas más ambiciosas. No, y mantenerla además, ¿no? Desde luego. Con la campaña. Ahora, tú mencionaste la FAO hace un momento y en tu discurso arrancaste con un indicativo que trae la FAO con el tema de proteínico, ¿no? O sea, el productor de proteína en el mundo tendrá que atender, y lo decía también, utilizaste algunas frases de nuestro secretario de Pesca aquí, Matías Tarjona, ¿no?, en el sentido de lo que no cuidemos ahorita, lo vamos a disfrutar o lamentar en un futuro, ¿no?, en las futuras generaciones. Pero el tema de la FAO, ¿no?, ¿cómo entender la producción de proteína? Qué bueno que lo mencionas y que lo retomamos. La FAO dijo que lo que se produce de proteína de bovinos, de porcinos y de aves, el total de esa producción tripartita va a ser superado por la producción del sector pesquero y acuícola. Es decir, que toda la carne que se produce de ganado, de porcinos y de aves va a ser rebasada
por la proteína proveniente de pescados y mariscos. Es un dato extraordinario. Es decir, vamos a comer más pescados que carne de animales terrestres en el próximo decenio, en 10 años. Aparte, la parte sustentable para alimentar, para generar 1 kilo de carne de res, pues ocupamos el tema ambiental, hablando del calentamiento, cuántos monóxidos de carbono no estamos generando, ¿no? Para generar 1 kilo de carne, desde el agua que utilizan, la transportación, en fin, son muchos aspectos que se tienen que evaluar, ¿no? El impacto ambiental de la producción en el ecosistema terrestre y marino, de la producción de pescado es menor, es sustantivamente menor, el valor proteínico es altísimo y yo creo que el futuro de la alimentación, sin el creo, va a venir de la pesca y de la acuacultura. Los grandes volúmenes, inclusive yo diría, van a venir de la acuacultura. La pesca en todo el mundo tiende a estabilizarse en su producción, ahí el reto es darle valor agregado para que los pescadores vivan cada vez mejor. Pero los grandes volúmenes de alimento que el país necesita van a provenir de la acuacultura. Y en esa materia estamos finalizando 2015. ¿Qué indicador puedes compartirle a nuestra audiencia o qué índices podemos manejar de lo que lleva el presidente Enrique Peña Nieto y tu gestión, ¿no? En esta materia? Porque finalmente esa es la apuesta, la FAO lo dijo la anterior directora que nos acompañó, ¿no? Así es. Mira, ahora hay muchos datos, pero hay uno que es muy ilustrativo y qué bueno que me das la oportunidad de comentarlo y precisamente ya lo comentó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aquí en Ensenada. El crecimiento del sector pesquero de México fue el año pasado, según cifras del INEGI, de 9%. Eso nos convierte al sector pesquero como uno de los sectores más dinámicos en términos de crecimiento. Yo creo que eso es extraordinario porque era un sector que tenía un enorme potencial, lo sigue teniendo, pero no lo estábamos pudiendo materializar. Aquí, de la mano con los productores, eso es bien importante. Los éxitos aquí lo tenemos por el liderazgo que tiene el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que se ha engarzado con las aspiraciones, las propuestas de los productores. Esa entreveración, ese enlace y esa coordinación que incorpora desde luego al gobierno estatal, a los municipios y desde luego, insisto, a los productores, es lo que nos ha hecho tener ahora un sector que se vuelve básicamente el más dinámico del sector primario, con un 9% de crecimiento. ¿Qué significa? Que el mexicano tiene en perspectiva la producción de un alimento de altísima calidad proteínica y nutricional, y eso, perdón por subrayarlo, pero no es un tema menor. Estamos produciendo alimentos de calidad. Ok, y volviendo al tema, porque obviamente, amigos del auditorio, estamos conversando con el Comisionado Nacional de Pesca en nuestro país, Mario Aguilar, y recién regresa de un viaje, de una reunión importantísima que convoca a la Organización Mundial de Comercio, la OMC, en Ginebra, y bueno, hemos como país, y mis amigos de Ensenada, pues no me dejarán de recordar el tema atunero, ha sido igualmente para Mazatlán, ¿no? Ha sido un tema muy sentido, ¿no? De que no hemos podido todavía llevar hasta la última instancia el poder que los productores puedan atender al mercado, particularmente el mercado norteamericano. Sin embargo, yo quisiera pedirte no la reflexión del tema de cómo está hoy en día el conflicto, ¿no? De los productores nacionales, sino esta posibilidad de que el mercado, de que quienes están aquí y que en un futuro se están convirtiendo en exportadores naturales, porque el mercado hoy en día sí lo demanda. O sea, tú no le puedes decir a ningún productor, oiga, no exporte, ¿verdad? Pues tampoco. Pero sí le puedes pedir que una parte quede en el mercado nacional, que ese puede ser un equilibrio y que además es necesario que quienes gozamos de estos mares, pues también gocemos, ¿no? Como mexicanos de su producción. Entonces, esta reflexión, comisionado, en cómo poder mantener un equilibrio en la comercialización del producto, de la comercialización del mercado interno versus la del mercado de exportación. Yo abordaría los dos ángulos. Uno, con respecto al tema del embargo atunero, bueno, yo creo que si alguien sabe qué es el embargo y cómo puede afectar un embargo injusto a un país, es Ensenada. Ensenada, yo recuerdo la primera vez que vine, fui a ver lo que eran las ruinas de los cocedores de atún, y era una lástima porque era una industria floreciente, y efectivamente al principio era una industria, una operación pesquera que tenía impactos en el ecosistema importantes, que además, insisto y lo subrayo, no era solo la flota mexicana, de hecho había otras flotas de otros países que incidían mayormente en un impacto negativo al ecosistema. Sin embargo, se fueron a otras zonas,
menos vigiladas, menos observadas. México con Latinoamérica permaneció acá y hoy por hoy, para no hacer una historia muy larga, tenemos una pesquería totalmente mejorada, respetuosa no solo de las poblaciones de los delfines, sino del ecosistema, y eso no es una cuestión menor. La operación atunera mexicana ganó el reconocimiento de la FAO y le dieron la medalla Margarita Lizárraga, es decir, es un método muy sustentable, altamente selectivo, que produce un atún de altísima calidad. Y ahora, ¿cómo está el atún? Bueno, yo diría que uno de los una situación que ocurrió es que al haber sido embargados, la producción en buena medida quedó en México y hoy somos el quinto o sexto mercado de consumo de atún más importante del mundo. Entonces yo diría que es una parte muy buena. Por lo que respecta a la Organización Mundial de Comercio, efectivamente hace un par de días estábamos en Ginebra, tuvimos una audiencia ya en lo que yo estimo serán las partes finales ya de un proceso muy largo en la que México prevaleció sobre Estados Unidos, que yo lo que diría es, no se trata solamente o sería incompleto decir que es un litigio donde México prevaleció sobre Estados Unidos. No, esto es más de fondo. Aquí el buen manejo sustentable de una pesquería prevaleció sobre prácticas pesqueras depredatorias, y yo creo que eso es lo importante. Por eso yo estoy confiado en que en un marco de colaboración con los Estados Unidos podemos aún resolver este problema sin tener que llegar al desenlace de un proceso que pudiera implicar medidas compensatorias. Y yo creo que eso responde a una política pesquera y acuícola nacional que por vez primera tenemos, que implementa un presidente de la República que en su lenguaje, en su discurso y en el Senado, ustedes lo saben, habla de la pesca, habla de ordenamiento pesquero, de fomento al consumo, de apoyo y de incentivos para la productividad, y que ahora pues nuestro titular, el secretario José Calzada, creo yo que esta es la primera vez en la historia del país en que el secretario del ramo, antes de llegar a hacerlo, ya había trabajado en temas pesqueros. Entonces, si tenemos un presidente de la República que le ha dado un apoyo al sector pesquero y acuícola como nunca se le había dado, un secretario que conoce y entiende de la problemática pesquera, y yo creo que los augurios para el desarrollo... Bueno, tú con más de 20 años también, también hay que reconocerte la Gracias. Trayectoria que tienes ahí, o sea, hay que sumarla, ¿no? Gracias. Eso es muy importante. Y yo creo que en ese sentido, te lo agradezco, al sector le va a ir bien. La clave es sí la parte política, de política pública, la parte técnica, pero hay algo más fundamental: trabajar de la mano con los productores. Es un sector intenso, pero bueno, trabajando con los productores, como nos ha instruido el secretario Calzada y desde luego con el liderazgo del presidente de la República, este sector está cambiando y yo creo que tiene mucho que dar todavía. Sí, comisionado, para finalizar la parte que mis amigos de San Felipe no me van a dejar si no te pregunto, el tema se ha declarado, ¿no? Y estuviste presente en la parte de una veda, ¿no? Ambiental, ¿no? Que es, yo creo que como país esta responsabilidad que tiene de la preservación de una especie en extinción como es la vaquita marina. ¿Cómo atender a los pescadores ribereños? ¿Cómo atender esta zona, ¿no? Después de este embargo, ¿no? Que está marcando la Presidencia de la República? Suspensión temporal que hace esa alusión para proteger a la vaquita tiene por propósito desarrollar artes de pesca que no afecten a este cetáceo y desde luego cuidando a los pescadores que tanto nos preocupan. Es importante cuidar a nuestras especies, una especie que es endémica de México, y lo que hemos hecho demuestra una cosa que es lo más importante, que es perfectamente compatible la pesca con la protección de los ecosistemas y de las especies. Okay. En concreto ya, la medida consiste en que por 2 años se suspende la mayoría de las actividades de pesca en el Alto Golfo. Vamos a desarrollar artes de pesca inocuos para la vaquita, pero la idea es que los pescadores regresen a realizar lo que es una actividad de vocación eminentemente histórica y cultural del Alto Golfo, del Golfo diría en general, que es la pesca. Muy bien. La pesca es una actividad inherente al Golfo, debe continuar, pero debe ser de manera sustentable. Y para esto se hizo un trabajo con Semarnat y con Sedesol y con la Secretaría de la Marina muy meticuloso para establecer un programa que en lo que desarrollamos esas artes de pesca inocuas pudiéramos tener una compensación para los pescadores, que son los primeros interesados en que haya una sustentabilidad en los ecosistemas, que al final de cuentas es lo que les va a dar la producción que ellos requieren tener. Así es. Después, para concluir, agradecerte tu presencia.
conferencia, después de recorrer los stands y de conversar con los productores, ¿con qué reflexión te quedas de esta octava edición de la Baja Seafood Expo? Bueno, ¿O qué agenda estás trabajando aquí con Matías, que ya platicaremos después con él, con nuestro secretario de Pesca? Finalizamos 2015, cerramos números, el tema de la pesca furtiva, no sé, algo más que quieras agregar. Y yo empezaría por eso. Yo decía en mi intervención que cuando un sector en una zona, en un estado, es pujante, es creciente, es vibrante, eso viene aparejado de una serie de retos o problemáticas, y uno de ellos es la pesca ilegal. Claro que nos reconocemos que no solamente que existe, sino que debemos combatirla, y además tenemos ya las herramientas mínimas y los acuerdos institucionales para hacerlo. Número uno, con la Secretaría de Marina. La Secretaría de la Marina ha apoyado mucho el tema, ha dado un apoyo extraordinario. El segundo es con el gobierno del Estado. Yo diría que en poco tiempo vamos a estar en condiciones de anunciar alguna cooperación elevada a un rango superior de colaboración en materia de combate a la pesca ilegal. Es una de nuestras primeras prioridades, si no es que la primera o la segunda. Tenemos que acabar con el furtivismo. Creo que hemos tenido avances importantes, pero no vamos a descansar hasta que lo sigamos reduciendo a niveles todavía más importantes. También en términos de comercialización, estuve platicando con algunos productores sobre qué problemas han tenido para exportar a China, y por instrucciones del secretario Calzada, el día de mañana, encabezados por él, vamos a tener una reunión con el ministro de Agricultura y de Sanidad chinos, con los dos, y vamos a llevar algunas de las inquietudes que nos han planteado aquí los productores. Y como reflexión, me decías de esta visita que he hecho, yo subrayo una cosa: si queremos tener políticas públicas para el desarrollo del sector pesquero y acuícola importantes, lección número uno, siempre consultar a los productores, a los pescadores y a los acuacultores. Hay que oírlos, y ya nosotros, en coordinación con ellos y las autoridades correspondientes, tomemos decisiones, pero siempre debemos estar en contacto permanente con los pescadores y acuacultores. Yo en mi propia agenda le dedico un tiempo enorme a platicar con ellos, a escuchar su problemática, y donde podemos actuar en consonancia lo hacemos. Si no, siempre nuestras acciones van a haber implicado una reflexión de lo que los productores nos comentan, nos solicitan. Yo creo que esa es la clave más importante de todo. El resto sale de una manera u otra. Claro. Pero hablar con los productores es fundamental. Fundamental. Bueno, pues yo te deseo mucho éxito en el presupuesto de egresos del 2016, que no sea tan afectada la CONAPESCA, que la sigue apoyando la Zagarpa como lo ha hecho hasta el momento, y más ahora con este nuevo titular. Y que el 2016 pues tengamos, ya presumía aquí Matías Arjona que su dependencia le han triplicado los recursos, ¿no? Entonces el gobernador Kiko Vega, pues espero que también a ti te vaya muy bien, ¿no? Para que eso se vea beneficiado aquí al sector, ¿te parece? Muchas gracias. Estaré muy al pendiente, estaré en el Congreso de la Unión próximamente grabando mi programa, entonces estaremos muy platicando con quien presida, ¿no?, la Comisión de Pesca y Acuacultura en la Cámara de Diputados, para ver cómo quedamos con el presupuesto del 2016. Oye, para cerrar, sí, te quiero agradecer a ti y a tu auditorio, pero sobre todo a ti, una situación que no es tan usual, que siempre tienes un espacio dedicado a la pesca y a la acuacultura, y verdaderamente es la manera en que podemos todos juntos elevar la importancia del sector. Te lo digo aquí en cámaras y te lo digo fuera de cámaras. Muchas gracias por hablar y pensar en la pesca y acuacultura. No, es que me encanta el marisco, además. Es más, ahora no me regalaste ninguna camiseta, pero el año pasado traías unas camisetas que decía, si come pescado, ¿no? Come rico, come sano, come pescado mexicano. A ver, sí, ahorita resolvemos eso, no sé qué pasó. No, pero es muy padre, ¿no? Entonces me llevé mis camisetas, entonces no me lo hice decir. Yo consumo, gracias a Dios, más de 11 kilos al año de pescado, porque creo que es lo que más nos favorece a la salud, y es una manera también de decirle a nuestros hijos, ¿no?, de fomentar el consumo en la familia, ¿no? Pues muchas gracias. No, al contrario, y ya le dije aquí a Jesús que me mande los spots, no me los ha mandado, para
Estamos al aire con eso. Ayudarte con la Qué bueno. campaña, claro. Muchas gracias. Aprovecha nuestro canal, mientras que te pueda apoyar con la difusión, aprovéchanos a todos los que les digamos, adelante con la campaña, ¿no? Ya te lo mandará él o quien sea su sucesor si no te los manda. Muy bien. Bueno. No, como siempre hemos tenido un apoyo extraordinario de quien, mira, aquí viene ya la parte de, vamos a pedirle aquí, mira, a ver, comisionado, allá a la cámara, puedas presentarle a nuestra audiencia lo que, ahí viene la campaña, el eslogan de la campaña, ¿no? Come rico, come sano, come pescado y mariscos mexicanos. Esta es la campaña, amigos del auditorio. Ahí está lo que estamos promoviendo aquí en la Baja Seafood. No nada más lo decimos de dientes para afuera, sino que traemos toda una campaña, ¿no? Así es. Para que la audiencia, ¿no? Para que la audiencia pueda retomar el consumo de las extraordinarias especies, ¿no? Y ahorita me lo voy a poner, comisionado, para ¿no? que ya traigas la camiseta Y aquí nuestro puesta. productor, vamos a traer la camiseta bien puesta, ¿no? De lo que requerimos para incentivar el consumo, ¿no? Y la ingesta de, pues, ¿qué te puedo decir? En especies que se dan en los litorales de nuestro país, ¿no? Y vaya que aquí en Baja California tienen productos de primerísima calidad que ya quisieran muchos países tener la producción a su disposición, como ustedes los tienen acá. Entonces aprovechenlo, coman y no se lo acaben, guárdenos tantito. Y al auditorio, de veras, a comer pescados y mariscos, su paladar, pero sobre todo su salud se los va a agradecer. Así es. Comisionado, Muchas muchísimas gracias. Que tengas Gracias. un buen regreso a Mazatlán y estaremos muy al pendiente de la campaña y del quehacer y el trabajo que aquí nos hacen favor, ¿no? Excelente, para poderlo compartir con nuestra audiencia, ¿ok? Muchas Seguimos, gracias. no te muevas, aquí seguimos, amigos del auditorio. Vamos con Celinda Domínguez, quien es aquí ya está nuestra presidenta del patronato, que ha trabajado incansablemente. Ahorita concluimos con ella nuestra transmisión. Volvemos.